Nacho, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Encantado de Pues estar aquí, aquí con vosotros. igualmente un placer tenerte. José Antonio, bueno, tus amigos te llaman Toño, yo no sé cómo quieres que te llamemos. Señor Taín, señor juez, su señoría, Toño, No, José mira, Antonio. vamos arrancando Su ya. señoría como mínimo. No, hombre, no, vamos con Toño y tranquilidad que estamos entre amigos. Y al final lo que nos estén viendo, pues simplemente, como no pueden participar, vamos a estar tranquilamente charlándonos y tratándonos de tú y de Toño, que para eso estamos, para pasárnoslo Claro bien que y sí. pasar un buen rato. Bueno, pues como gallego yo crecí rodeado de una realidad en la que crecimos todos los gallegos, que es la normalidad del narcotráfico, de desayunar con noticias que tienen que ver con una descarga, con un alijo, con una operación, con un ajuste de cuentas, conocer quien más, quien menos a gente involucrada directa e indirectamente en el asunto. Como adolescente gallego, tener una constante exposición y presencia a la droga, en fin, toda una serie de elementos que te hacen crecer en un mundo, en una situación que acabas normalizando, pero que no es normal. Y yo ¿Cómo creo se empieza a indagar en casos similares al del códice? Cada delito, como decía, es distinto. No es lo mismo investigar una organización criminal de narcotráfico que el robo del códice. El robo del códice era una investigación psicológica, una investigación basada en la paciencia. Era muy difícil. Nacho hablaba de la dificultad que tiene muchas veces para poder hacer periodismo. Es también muy difícil hacer justicia cuando tienes a los periodistas alrededor. ¿Cómo se puede investigar durante un año sin que la prensa se entere? Porque si se entera la prensa de lo que estamos investigando, entonces se va a estropear. En el códice, cuando descubrimos que no era un delito organizado, que no eran unos profesionales, que no había sido una organización criminal, lo descubrimos pronto porque realmente no había un rastro que nos indujera a pensar eso. Ya pensábamos en un robo interno. Y ahí vamos, Hércules Poirot elevado a lo máximo. Ahí tienes que empezar con la psicología, la paciencia, el ir paso a paso viendo sobre todo cómo es cada una de las personas implicadas y un poco a los 10 negritos, ¿no? Es decir, ir eliminando sospechosos en función de la imposibilidad de que este lo hubiera podido hacer o no lo hubiera podido hacer. La verdad es que la dificultad del códice fue, como digo, que estuvimos un año y recuerdo cuando se estaba cumpliendo el año que los artículos de prensa eran durísimos. Un año ha pasado y la justicia no hace nada, o la policía no hace nada, y nosotros sí que estábamos haciendo muchísimo trabajo, pero un encaje de bolillos, un encaje de análisis psicológico de todos los implicados. La catedral era muchísima gente y nos fue muy costoso. La verdad es que los primeros días no sabíamos ni por dónde empezar. Los primeros días en ese crimen no sabíamos ni por dónde empezar y por eso nos llevó un año. Y luego, cuando ya teníamos más o menos una certeza, el problema era, ¿de qué nos sirve de tener una persona si no recuperamos el libro? Era cómo hacemos para primero Claro. recuperar el libro y luego detener a la persona. Y ahí fue cuando intentamos hacer un envolvente y hacer una especie de estrategia también de tensión psicológica con una persona muy experimentada en hacer interrogatorios, sobre todo registros y todo esto, y tratar de llegar un poco a la psicología de esa persona, de qué haría una persona como él con un libro y dónde lo podía haber escondido. Frente a todos los arquetipos, muchas veces para investigar una mente criminal lo primero que tienes que hacer es poner la mente en blanco, nunca pensar lo que harías tú. Siempre es muy difícil, muchas veces no entendemos a los criminales porque pensamos cómo haríamos nosotros. Entonces tú lo que tienes que poner la mente en blanco, saber cómo es esa persona, y una vez que la conoces decir, ahora que ya pienso como él, ¿cómo haría esa persona con el libro? Y es cuando nos dijimos, bueno, este o lo tiró o lo escondió, porque el libro le daba igual, lo que quería era hacer daño. Entonces buscamos en los sitios más absurdos donde nunca nadie buscaría un libro, porque pensamos, ahí es donde tiene que estar. Y la verdad es que fue un caso muy complicado, en caso en donde no teníamos por qué apurarnos, al contrario, había que ir despacio y sobre todo salvar el libro. He de decir que no me resultó nada sencillo acceder a la gente. Noté que aún había muchísima resistencia eh, para hablar, algo que me sorprendió. Por ejemplo, es verdad que José Antonio siempre me abrió sus puertas, no tuvo ni medio problema, estuvimos en su despacho, me enseñó hasta su colección de, de gorras de la DEA y otras agencias antidroga. No, la verdad es que me trató muy bien y fue excepcional, porque en general no es que me tratara mal la gente, pero había muchísima resistencia a hablar, lo cual me dio, bueno, me dio una pista de que el narcotráfico no es un asunto pasado, enterrado en Galicia, ni mucho menos, sino que todavía hay, pues no sé si temor, pero sí hay desconfianza y sí una reacción de esta de, bueno, esto no va conmigo, yo no me meto, y no fue nada Cuando fácil. hablamos de narcotráfico, ¿por qué solamente se menciona la cocaína y el hachís? ¿Qué pasó con la heroína? ¿Quiénes eran los narcos de la heroína? ¿Y por qué no se habla de ello? A ver, el problema de
del narcotráfico, a ver, yo creo que Nacho tiene razón en una cuestión, que todavía tenemos un falso pudor, es decir, nos cuesta hablar de lo que ha pasado en Galicia durante unos 60, 70 años, nos cuesta muchísimo empezar a explicar por qué surgió un contrabando, por qué ese contrabando se dejó crecer, por qué ese contrabando llegó a ser tan dimensionado que no se podía solucionar, de hecho no se pudo juzgar nunca y no se pudo solventar judicialmente el problema del contrabando, luego hubo un paso al tráfico de estupefacientes, y yo creo que la gente tiene muchos tópicos todavía, aún después de Fariña, todavía seguimos teniendo muchos tópicos sobre el narcotráfico y no lo tenemos asimilado. Es una parte de la historia de España, es una parte de la historia de Galicia, y yo creo que ese tema deberíamos tocarlo con mayor naturalidad. A mí me parece un poco a veces ridículo que algún policía o algún fiscal que ha estado en esos asuntos tenga todavía miedo a decir lo que sabe de este tema y sobre todo lo que sabe de primera mano. En Galicia hubo un importante tráfico de hachís, hubo un importante tráfico de cocaína, es el que más se conoce, pero también ha habido un importante tráfico de heroína. Lo que ocurre es que el tráfico de heroína, nosotros en Galicia lo tuvimos con dos destinos principales. En primer lugar, se almacenaba en la zona sur, en la zona de Tui, toda la frontera portuguesa, sobre todo en la zona de Tui, porque desde ahí se expedía o se mandaba para Portugal. Los portugueses, como los ingleses, consumen más heroína que cocaína. Los latinos consumimos más cocaína, pero los países en donde lo que procuran es buscar una droga que les relaje, tienen un consumo superior de heroína. En el momento en que todavía había fronteras, se almacenaba aquí la heroína y se distribuía en Portugal porque así tenías un blindaje, es decir, era más difícil buscar los narcotraficantes gallegos y todo eso. Podríamos decir, su ruta de tráfico es distinta totalmente a la cocaína, viene por tierra, viene hasta Holanda, desde ahí se viene en envíos más parciales, es unas redes mucho más oscuras, más cerradas, y nunca se estableció, nunca se llegó a establecer o a poder probar judicialmente la conexión existente entre el tráfico de heroína y el tráfico de cocaína. Sí que tuvieron algunos contactos, sí que tuvieron algunas relaciones entre ellos, no voy a decir los nombres porque mientras no lo puedas probar te arriesgas a que al día siguiente tengas una querella. Pero Era sí que un hubo bombazo, ¿eh? Sí, pero sí que hubo, y de hecho, a ver, yo creo que soy el único juez que consiguió hacer una detención en Santiago de Compostela, además, en un momento en donde unos búlgaros estaban recogiendo 50 kilos de cocaína y lo cambiaban por 27 kilos de heroína para unos narcotraficantes gallegos. Entonces, sí hubo, y sí que se puede establecer una serie de conexiones. Lo que ocurre es que, así como la cocaína, el tráfico parecía estar rodeado de lujo, el tráfico de heroína parecía estar rodeado de miseria. Entonces, tan pronto como la heroína llegaba a Galicia y pasaba al tráfico medio, es decir, kilo, medio kilo, 2 kilos, pasaba inmediatamente a manos de una determinada etnia porque se vendía la heroína siempre en barrios marginales. Mientras que la cocaína, los adictos, y hay que también decirlo, el consumo de estupefacientes también hay muchísimo pudor. Yo conozco abogados, médicos, profesionales liberales que consumen. La verdad es que la experiencia, después de estar en este mundo, solamente con ver los ojos sabes si una persona consume o no consume, si lo hace ocasionalmente o con qué frecuencia lo suele hacer. Y entonces, mientras que la cocaína parece estar rodeada de un halo de lujo, la heroína parece estar rodeada de un halo de marginalidad, y entonces esa distribución siempre se hizo en zonas marginales y por eso es un tráfico del que nunca se ha hablado, pero sí que es interesante que algún día pues empieza también a hablar un poco del tráfico de heroína, más que nada porque fue sobre todo el principal motor que se llevó por delante a muchos más muertos que la cocaína. La cocaína hace lesiones cerebrales, la heroína hace lesiones físicas y se llevó. Pero la razón es porque los que sabemos no lo pudimos probar, excepto algunos casos concretos, y mientras no puedas probar, el pudor en España para decir algo y el miedo de que te caiga una querella es absoluto. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Nacho. Pues, ¿qué me vas a contar si yo acabé delante del juez? Es verdad. Es verdad que estos secretos a voces y que en Galicia más o menos se conocen en ciertos ámbitos y que parece que hay una especie de tabú de que nadie da el paso, de que nadie dice las cosas por su nombre y acaban perdiéndose. Aquí en Galicia parece que nos lo estamos cogiendo con papel de fumar, digo las ideas, no otra cosa, ¿eh? Entonces, yo lo que no veo claro es por qué vamos a los tópicos, ¿no? Y nos quedamos aquí con que los contrabandistas gallegos pues eran pequeñas personas que hacían descargas, ganaban mucho dinero. Vamos a ver, no, esto no se puede, y además ahora sí que está contabilizado porque realmente hay una documentación que es oficial, que son todo el tabaco que se desembarcó en Bélgica, Bruselas, y que se expidió desde allí para África y que nunca llegó a África. Bueno, ese tabaco superaba 3 veces lo que movía Tabacalera Española. Y eso no lo pueden hacer 5 paletos sentados en una mesa jugando al dominó.